reunidos para adorar, amén. Hemos adorado al Señor a través de las alabanzas y pues ahora vamos a escuchar, amén, su palabra. Y es un privilegio de parte del Señor ser el portador de su palabra, amén. Damos gracias al pastor por ese privilegio, amén, que nos concede en esta mañana, amén. Y yo voy a pedirle que abra su escritura, amén. Mateo capítulo 22 y su versículo 37. Gloria. Gloria a Dios, amén. Amén. Vamos a esperar, amén. Todos tengamos la... Mateo capítulo 22 y su versículo 37 y 38. Vamos a leer los dos versículos, ¿no? Usted sabe, ¿verdad?, que en este mes pues se ha estado hablando de las finanzas y me tocó el privilegio a mí de ser portador del último mensaje de las finanzas, ¿verdad? Así que todos lo tienen, ¿verdad? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, amén. Hasta ahí. Puede sentarse. Y el tema, hermano, que vamos a hablar en esta mañana, pues es bien controversial, amén. Pues vivimos, ¿verdad?, en tiempos donde pues muchos enseñan que el diezmo, ¿verdad?, no es para la iglesia de hoy en día. Y he tomado estos versículos porque los fariseos le preguntaban a Jesucristo que cuál era el más grande mandamiento, y él les dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, y pues a veces, ¿verdad?, lo material como que nos puede desviar para otro lado, y lo vamos a ver a través de la palabra, de que eso no es desde ahorita, ¿amén? Que el ser humano ha venido pues fallándole a Dios en esa área. ¿Y qué es amar a Dios? Amar a Dios es una actitud que implica la voluntad, la reflexión y compromiso, es decir, proyectar el amor a Él, nos da a Él que nos da a Él, amor que Él nos da a través de nuestro espíritu, de las acciones diarias. Ahora, pero yo quiero que veamos la historia de un joven. O sea, ayer se tocaba estos versículos, y yo quiero que busque allí mismo en Mateo 19. Vamos a ir un poquito atrás donde leímos al principio. Y el tema, ¿verdad?, ya sabe usted, son finanzas, y el título que yo le puse es: la finanza es una responsabilidad de la iglesia. ¿Y por qué el título de la responsabilidad de nosotros? Porque nosotros sabemos que nadie más vendrá acá a pagar por la iglesia, amén. Somos nosotros los mismos que nos congregamos, los responsables de darle a Dios de lo que Él nos da, amén. Y ya tiene Mateo 19:16. Mire lo que dice. Entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y escuchen lo que dijo. ¿Cuáles? Y dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde estaba el corazón de este joven? Había guardado toditos los mandamientos.
pero menos el primero. Amarás a Dios con todo tu corazón. Ahí estaba el problema en este hombre, amén. Tenía muchas riquezas, pero fíjese que Dios, vea, como conoce los corazones, Dios le mencionó todito los otros primeros mandamientos, pero no le mencionó el primero. O sea, y cuando le mencionó el primero que debía de guardar, él se sintió triste y regresó, porque su corazón estaba en los bienes terrenales. Ahora, ¿por qué tomamos a bien ver esto? Porque yo quiero hablar de 3 clases de diezmos. Y empezamos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Vamos a ir atrás al Antiguo Testamento para ver 3 clases de diezmos que se dieron, ¿verdad? Yo sé que hay más de 3, pero yo quiero tocar solo 3 y darle el significado, cuál fue el significado de estos diezmos. Y pues, como usted sabe, en este tiempo hay muchas enseñanzas en contra de lo que es de Dios. Pero quisiera, antes de ir al primer diezmo, yo quiero decirle que Dios dejó 10 mandamientos. Y si usted, no sé si se habrá preguntado, ¿por qué 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 12? ¿Por qué solo 10? Ahora, pero si usted le busca en la numerología, el número 10 representa responsabilidad. Eso quiere decir el número 10. Ahora, si usted ve, el número 10 es mencionado en la Biblia muchas veces. La Biblia habla de 10 plagas que hubieron en Egipto. Habla de los 10 cuernos. Y entonces, vemos que el número 10 es usado. Entonces, ¿por qué? Porque representa responsabilidad. Ahora, Dios viene y da los 10 mandamientos a Israel para que los guardara y los cumpliera. Ahora, entonces, pero el hombre, ¿verdad?, ha venido siendo irresponsable, o sea, hemos venido siendo irresponsables y no hemos guardado los mandamientos, igual que este joven, ¿verdad?, que leímos. Él no había guardado el primero, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso, ¿verdad?, lo seguimos a veces nosotros en estos tiempos. Por las cosas materiales dejamos a Dios. Amén. Pero pasemos al primer diezmo, que fue el diezmo de Abraham. Yo sé que ya todos lo hemos leído. Váyase a Génesis 14. Génesis 14, 17 al 20, vamos a leer. ¿Todos lo tienen? Amén. Y dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿por qué el diezmo de Abraham? Muchos dicen que este diezmo pues, es un diezmo de guerra, que es un diezmo de que no se compara con el diezmo de los levitas. Pero fíjese que hay un mensaje oculto en ese diezmo, que lo que pasa es que en la Biblia no está todo detallado. Usted tiene que indagar, buscar para ver qué es lo que quiere enseñar. En este diezmo de Abraham, fíjese lo que hay. En la tradición judía, dice el Salmo 76, identifica la ciudad de Salem como Jerusalén. O sea que donde se dio este diezmo, donde Abraham dio este diezmo, es la ciudad de Jerusalén hoy en día. En aquel tiempo se llamaba Salem. Ahora, en el relato de los sacerdotes, el rey hace una breve aparición. Ahí lo puede leer conmigo. Sacerdote de Dios, el rey de Jerusalén, lugar donde el futuro Dios tomaría morada como sacerdote.
Como sacerdote rey es una representación anticipada del mismo Jesús, que además de ser profeta también es sacerdote y rey. O sea, lo que Abraham estaba haciendo, estaba dando, en lo que se estaba dando en ese momento era una representación del futuro rey que vendría a tomar como rey en Jerusalén, que era Cristo. Pero yo quiero que leamos Salmo 76:2 para que vea que el mismo salmista hablaba de esto. ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, en Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. O sea que aún el salmista reconocía ya que de este mensaje que se había dado en aquel tiempo, del tiempo de Abraham. Entonces, pero yo lo que lo quiero llevar aquí es el significado de este diezmo. Melquisedec era sacerdote, receptor del primer diezmo, registrado en la Biblia, entregado por Abraham, el primer sacerdote y rey. Abraham acaba de matar a Kedorlaomer, descendiente de Sem, lo cual nos da como resultado una pelea familiar. Mire cómo está lo que sucedió en ese momento. Cuando Lot es secuestrado o es llevado cautivo, quien lo lleva es un familiar de Abraham. O sea, si usted lee la Biblia, solo ese rey se menciona. Los otros reyes que pelearon no se mencionan, solo el nombre de él. Pero ahora, como les digo, en la Biblia no está todo, tiene que buscarle los judíos si tienen toda la información. Nosotros es que tenemos que ver cómo entendemos la escritura. Ahora, por eso dice Dios, escudriñar las escrituras, porque sabiduría hay en ello. Entonces, este rey era familia de Abraham. ¿Y qué sucede cuando Abraham viene y trae los diezmos? Abraham está dando un diezmo de paz, pidiendo paz, porque había matado un familiar. Ahora, pero ¿qué nos da a entender? Que Cristo iba a venir también a redimir. Acuérdense que el pueblo judío estaba dividido en dos. Se habían dividido, ¿verdad? Desde que Salomón, ¿verdad?, pecó contra Dios, se apartó de Dios. Dios le dijo que iba a dividir el reino. Y después que él murió, en el reinado de su hijo, lo dividió. Ahora, se dividieron. Había problema entre familias. Entonces, Cristo iba a venir a poner esa paz que había entre familias. O sea que lo que Abraham estaba haciendo en ese momento era trayendo un diezmo de paz. Entonces, por eso le digo, Cristo vendrá de nuevo, ¿verdad?, a poner paz a este mundo. Pero acuérdense que cuando Él vino, dijo, no vengo a poner paz, sino que a la nuera contra la suegra. O sea, pero va a haber un momento que Cristo va a venir y va a haber paz, pero todo esto desaparecerá. Y nosotros estaremos con Él 1000 años, dice la palabra, ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén. Ahora, entonces, ¿qué es el significado de este diezmo? Un diezmo de paz. Eso es lo que significa el diezmo de Abraham. Ahora, hay otro hombre, ¿verdad?, que dio un diezmo. Y yo quiero que vaya conmigo a Génesis 28. O sea que en ese diezmo, hermano, de Abraham estaba dándose una profecía también que Cristo vendría. Ahora, el diezmo de Jacob, Génesis 28. ¿Todo lo tiene? 28:20. Y hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje
que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Ahora, el diezmo de Jacob también se dice, ¿verdad?, que no es un diezmo que la iglesia lo puede practicar. Por eso yo le estoy dando el significado para que usted me diga si al final si se puede practicar o no. ¿Por qué no se puede practicar el diezmo? Jacob respondió a Dios con una promesa y se comprometió a dar la 10ª parte de todo lo que Dios le daría. Pero mire las 4 cosas que Jacob pidió. Hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre. ¿Qué fue lo que Jacob no pidió riqueza, pidió protección, pidió comida, pidió vestimenta. Aleluya. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando salimos de nuestra casa todas las mañanas? Pedimos protección, ¿verdad? Amén, amén. Pedimos guardia. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Jacob no pidió riqueza, sino que pidió lo necesario. Aleluya. Entonces, nosotros necesitamos lo necesario. Entonces, ¿Jacob pidió riqueza? No. Pidió solo que Dios lo acompañara. Amén. Pero fíjese que Dios no solo lo bendijo de pan y de vestimenta, aún le dio riqueza, lo enriqueció. Pero fíjese algo, y ahí es que debemos de entender algo también, que trabajó 14 años, no se los dio de gratis. O sea que las cosas no se pueden obtener, ¿verdad?, solo orando. Alabado Dios. Primero oró a Dios y después trabajó. 14 años para obtener la riqueza, amén, que Dios le dio. Entonces, eso nos da a entender, hermano, que nosotros debemos trabajar, y de la riqueza que Él nos dé, debemos de dar a Él. Entonces, ¿qué significa el diezmo de Jacob? Ahorita le voy a decir, amén. Diezmo no se da para obtener riqueza, sino para agradecimiento. Entonces Jacob prometió darle a Dios una 10ª parte con condiciones específicas. Dios debía protegerlo, mantenerlo a salvo, proporcionarle comida y ropa, regresar a casa de su padre. Entonces, hermano, diezmar es un acto de adoración, una muestra de lealtad, de reconocimiento de quien realmente proporciona todos los bienes a cada uno de nosotros, amén. O sea, el que los provee los bienes es el Dios. Entonces, el diezmo de Jacob es agradecimiento por todo lo que Él nos da. Entonces, eso es lo que practicó Jacob. Ahora dígame usted, ¿será que la iglesia no puede practicar el diezmo por agradecimiento a Dios, que nos guarda todos los días, nos da la salud, la fuerza para trabajar? Ese es, hermano, los 2 primeros diezmos que se registran en la Biblia. Entonces, el primero del de Abraham es por paz y una profecía dada de que Cristo vendría. Ahora, como sacerdote. Ahora, el otro diezmo, ¿verdad?, donde muchos se agarran y dicen que este diezmo no es para la iglesia. Yo sé que aquí ya se predicó bastante acerca de este diezmo, amén, es el diezmo levítico. Allí, ¿verdad?, hay varios diezmos, pero solo nos vamos a concentrar porque váyase conmigo a Números 18:21. ¿Por qué Dios le daba los diezmos a los levíticos? O sea, la tribu de Leví. (18:21) dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Entonces, el propósito del diezmo en los levíticos fue para, ya como lo hemos escuchado, ¿verdad?, de los otros hermanos, es para la mantención de estos levíticos. Pero antes de entrar a eso, yo me quiero ir que vaya conmigo a Éxodo 32, 25. ¿Quiénes eran? ¿Por qué Dios escoge esta tribu? ¿Por qué no escogió de las otras tribus? Pero váyase conmigo a Éxodo. Éxodo 32, 25 al 28. ¿Lo tienen? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví le hicieron conforme el dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Ahora, ¿quiénes eran la tribu de Leví? ¿Por qué Dios los escoge? Por obedientes, porque no adoraron a la imagen que Aarón había hecho, ¿verdad? Entonces, de ahí viene Dios y los escoge para que le sirvieran en el templo, o sea, en el tabernáculo. Pero, ¿qué vemos de estos hombres? Que eran obedientes. Cuando Moisés les dijo: vaya y pase por cada casa, en otras palabras, no dijeron: ¿por qué no manda a la otra tribu? Agarraron la espada e hicieron lo que tenían que hacer. Eran obedientes. Y Dios, eso es lo que se agrada, ¿verdad?, de la obediencia del hombre. O sea, nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero si no somos obedientes, no estamos en nada. O sea, entonces Dios escoge siempre al que le obedece. Entonces, ¿por qué Dios le da los diezmos a ellos? Porque ellos no podían, porque ellos no tenían heredad. Porque su heredad era Dios. Amén. Y yo quiero mencionarle dos causas en estos tiempos que vivimos del divorcio de lo que es nosotros los seres humanos. Porque hay dos causas de divorcio en estos tiempos. Y el uno, ¿verdad?, es el sistema, el mundo, o sea, el dinero. Esa es una de las causas del divorcio entre parejas, hablando ya en estos tiempos. Porque el dinero, hermanos, es importante en este tiempo. O sea, sin el dinero, más en este país donde vivimos, no podemos vivir. O sea, todo es pagado. Para usted y yo venir acá, no nos regalaron la gasolina en la gasolinera, tenemos que pagar. O sea, y los carros, ¿verdad?, se arruinan, hay que pagar. O sea, nadie se lo arregla de gratis, ni así tenga hermanos en la iglesia que son mecánicos. O sea, todo es pagado. O sea, entonces, pero ¿qué le quiero decir con eso? Es que el dinero es importante. Entonces, ¿por qué la iglesia, verdad, es la que tiene que andar peleando con los hermanos para que den para la obra del Señor? Entonces, ese es uno de los problemas en este tiempo, el dinero, y por eso hay muchos divorcios en las parejas, porque cuando no hay dinero, pues bien sea el hombre o la mujer, busca a alguien que tenga dinero para que le ayude, ¿verdad? Pero la realidad es que el amor no se puede comparar con las cosas de este mundo. Por eso Dios, el primer versículo que leímos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestra pareja, ¿verdad?, tenemos que pasar momentos difíciles y el dinero no los puede apartar. Entonces, ¿pero por qué le estoy tocando este tema? Es porque vamos a entrar también a ver por qué Israel pecó contra Dios. Amén. Y la segunda, ¿verdad?, es la infidelidad. El ser humano, pues, es infiel a su pareja
y pues por eso hay muchas causas de divorcio en estos tiempos. Pero ahora entremos a lo que es qué pasó con Israel, o sea, por qué Dios les dijo, ¿verdad?, en Malaquías, que ese es uno de los temas donde muchos, ¿verdad?, dicen que, o sea, tienen problemas en ese tema de Malaquías. Pero veamos Malaquías 3 del 7 al 11. Bendito Dios. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Malaquías 3 del 7 al 11. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no los guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendito Dios. Ahora, ¿qué fue el problema de Israel? Lo material. Como le dije, le expliqué un poco, ¿verdad? El problema de los matrimonios hoy en día es lo material, y por eso hay mucha causa de divorcio. El problema de Israel fue lo material. Dios les había dado orden de que ellos tenían que dar el diezmo, porque a esta tribu no se le dio heredad, no se le dio tierra, sino solo se le dio ciudades, y ellos dependían de ese diezmo para sobrevivir. Ahora, en este tiempo se han levantado, ¿verdad?, muchas enseñanzas que el diezmo no es para la iglesia, porque la iglesia no está en maldición. La realidad es que Cristo, ¿verdad?, pagó por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso es que no los morimos. Porque si estuviéramos en el tiempo de la ley, ya no estuviéramos. Y eso, en esa parte tienen razón, no estamos en maldición. Pero, porque Cristo pagó. Pero eso no quiere decir que eso quita de dar lo que es de Dios. Porque entonces deberíamos de, si los 10 mandamientos se dieron en la ley. Entonces se puede robar, se puede matar, ¿verdad? Si no, o sea, no podemos decir que se puede hacer una cosa y otra no. Porque, entonces, pero el problema de Israel fue lo material. Dejaron de dar a Dios lo que Dios le había dicho que le dieran. Amén. Dice, leímos allí que era para qué, para que hubiera alimento en su casa. ¿De qué casa estaba hablando? No estaba hablando de la casa de Dios, estaba hablando del tabernáculo donde estaban los sacerdotes y toda la tribu de Leví administrando. O sea, ellos necesitaban esos diezmos para poder comer y poder seguir hacia adelante. Pero ahora vea la infidelidad de Israel. Váyase conmigo a Jeremías 3:8. Aleluya. Jeremías 3:8 dice: ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermano, sino que también fue ella y fornicó. ¿Qué fue el problema de Israel? Primero, se fueron por lo material y después se fueron a adorar otros dioses. Algo que Dios les había prohibido rotundamente que no se podía hacer, porque Él era un Dios celoso. A Él no le gusta que nosotros, tengamos muchos dioses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Donde está nuestro corazón, ahí está, ¿verdad?, nuestro tesoro. Entonces, por eso leímos el primer versículo, que amaríamos a Dios
con todo, nuestra mente, nuestro corazón. O sea, Dios no quiere, hermano, que nosotros lo amemos solo por una parte, sino por todo. Entonces, lo material en estos tiempos es uno de los problemas de nosotros los seres humanos. El dinero es lo que menos queremos hacer. Entonces, Israel empezó igual, quitando lo material y después terminó adorando ídolos. Fornicó contra Dios. Fue infiel. O sea, ahora, pero ¿en qué había fallado Israel? Veamos a través qué fue lo que Dios les había mandado para que entendamos un poco más. Vamos a Deuteronomio 18, 2. Deuteronomio 18, 2. ¿En qué había fallado Israel? Mire lo que dice: no tendrás pues heredad entre sus no tendrán heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como les he dicho. O sea, ¿quién era la heredad de los levitas? Jehová. Ok. Ahora vámonos a Deuteronomio 32, 9. Mira lo que habían hecho los israelitas. Gloria a Dios. Bendito Dios. Deuteronomio 32, 9. Dice. Y dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Vuelve a repetir que la heredad de él era ¿quién? Jehová. Ahora, ¿qué es lo que los levitas habían hecho? Habían dejado de dar lo que era de Dios. En otras palabras, el diezmo, el 10% no le pertenecía a ellos, le pertenecía a la casa de Dios. Entonces, en estos tiempos no ha cambiado, hermano, el dar a Dios. Lo que ha cambiado es la forma de cómo nosotros lo hacemos. Por ejemplo, fíjese que la mayoría que yo haya escuchado que están en contra del diezmo son los católicos. Y ellos enseñan que dicen que los pastores son asalariados y que viven del diezmo. La realidad es, hermano, que aún el apóstol Pablo dijo que el servidor de Dios podía vivir de lo que la casa de Dios. En otras palabras, no es pecado que viva, porque Dios lo dejó establecido de esa manera. Porque, mire, dejó 11 tribus para que trabajaran y dieran un 10%, para que la tribu de Leví pudiera buscar el rostro de Dios y ser ellos los que administraban las cosas de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que se ponen en primera línea en una iglesia? Pues los pastores y los líderes, ¿verdad? ¿A quién usted cree? Son los que están orando por los enfermos. Igual el pueblo de antes eran los sacerdotes los que llevaban la administración del tabernáculo. Nadie podía entrar, aún el sacerdote tenía que entrar amarrado al lugar santísimo, porque si se moría había que jalarlo. No se podía meter nadie porque se iba a morir. O sea, Dios es santo y Dios también quiere que el pueblo le sirva de corazón y no de labios. Amén. Ahora, el pueblo de Israel había fallado, hermanos, en quitarle la habilidad a los sacerdotes de enseñar al pueblo de Israel con dejar de dar los diezmos. ¿Por qué? Porque si no tenían comida tenían que rebuscarse como comerlo. Entonces, porque, o sea, este cuerpo necesita comida. Entonces, la tribu de Leví ya dejó de buscar la presencia de Dios por ir a buscar qué comer. Entonces, sucede lo mismo en estos tiempos. Los pastores tienen que ir a trabajar y después el pueblo quiere que les den buenas enseñanzas. ¿Y de dónde? Si trabajando todo el día no va a tener tiempo para dar una buena enseñanza o una buena predicación.
Pero el pueblo de Israel empezó de esa manera, hermano, quitándole la habilidad. Y el propósito de Dios era que se alcanzaran las más naciones ahí cerca. Pero no podían porque no había. Lo económico es importante, no solo en aquel tiempo, aún hoy en día. O sea, usted ve que para ir a predicar a otro país, el avión no lo va a llevar de gratis. O sea, hay que pagar. Entonces, de igual manera, hermano, las diezmos son muy importantes en la obra del Señor. Aleluya. ¿Qué más le había quitado la ayuda al huérfano, a las viudas y al forastero? Veamos Deuteronomio 10, del 17 al 20. O sea, Israel no solo le había quitado, hermano, el derecho de poder estar administrando las cosas de Dios, sino que aún estaba quitándole la ayuda. Y dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ahora, ¿por qué las iglesias, hermanos, hoy en día no pueden ayudar al necesitado? Porque no hay de dónde sacar. Apenas le da ajusta a pagar lo que es la renta o sea el pago del edificio si lo están comprando. Y para entender, hermano, tendríamos que pasar todos quizás como tesoreros para aprender cómo es que las finanzas de la iglesia, porque a veces muchos hablan, ¿verdad?, porque no tienen el conocimiento. Yo tuve el privilegio de ser tesorero por un tiempo, sino que el tesorero que había en la iglesia donde me congregaba quería que le pagara. Entonces, y como le dijeron que no se le podía pagar, y no es pecado, hermano, que se le pague. O sea, bíblicamente no es pecado, porque estamos supuestos a sostener. El problema es que si no hay, ¿cómo le van a pagar? Pues? Entonces, dejó tirado aquello. Entonces, pues me pusieron a mí, ¿verdad?, ahí para mientras. Mira, hermano, daban ganas de llorar a veces. Unas ofrendas de $14. Y nosotros pagábamos $2,000 de renta. Era triste. Y pues, aún me da tristeza. Alabado Dios. Bendito el Señor, gloria a Dios. Hay poder en Jesús, aleluya. Mira qué difícil es, hermano, para pagar los bills. Y yo sé, hermano, que aún en estos tiempos, ¿verdad?, que vivimos, son difíciles por la enfermedad, por lo que pasa. Pero Dios, hermano, no ha cambiado. Sí, Él mismo, aleluya. Somos nosotros los que cambiamos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, eso había hecho que Israel había dejado de darle a Dios lo que era de Dios y había estancado que estos levitas, amén, pudieran administrar el templo y alcanzar las naciones que estaban cerca. Y de igual manera habían dejado de darle al huérfano, a la viuda, porque habían estancado, amén. Por eso que Dios les dice que estaban en maldición, porque Él ya les había dado una orden, amén, de que tenían que dar lo que era de Él. O sea, porque Él ya había ordenado de esa manera que no se podía cambiar. O sea, no se puede cambiar, las cosas de Dios no se pueden cambiar. Y aún en este tiempo hay mucha necesidad. Por ejemplo, en este tiempo de enfermedad hay muchos hermanos que no han trabajado, pero ¿cómo la iglesia le ayuda si nosotros no damos, verdad, lo que es de Dios? No tiene para dar. Y entonces, el propósito, hermano, de esta enseñanza no es para que usted lo tome a mal, sino estudie la Biblia, o sea, y ve ahí, porque nosotros a veces, ¿verdad?, pensamos de que
que las iglesias predican del diezmo porque quieren vivir de eso, pero la realidad es que hay más allá de pagar solo este edificio. Hay muchas ayudas que suplir y no se pueden suplir si no hay, amén. Entonces, y nosotros somos los responsables, por eso el título es: nosotros somos los responsables de la finanza. Cada uno. Gracias, Señor. Entonces, hermano, ese es el propósito de que nosotros podamos, o sea, si Dios nos ha cambiado el corazón, tenemos, ¿verdad?, el amor para el hermano. O sea, amamos a Dios, amamos al prójimo. Porque es fácil amar a Dios, pero si no amamos al prójimo, estamos mal siempre. O sea, porque decirlo, ¿verdad?, no cuesta decir te amo, Señor, pero cuando está la necesidad, no llegamos. Entonces, y Dios eso es lo que había hecho con el pueblo de Israel. Le había dado 10 mandamientos para que los cumplieran. Y le había dado esos mandamientos de que tenían que dar el diezmo para provisión de todos, amén, del templo y de los pobres, porque en aquel tiempo, hermano, los que eran pobres, o sea, no tenían derecho a nada, o sea, eran los levitas que tenían que darles de comer. Entonces, y vemos que a las viudas de igual manera, las viudas, ¿verdad?, tenían, la gente que no tenía, Dios les había dado ordenanza también que cuando hicieran, o sea, lo que fuera, que sembraran, las orillas tenían que dejar un poco para que ellos fueran y agarraran y comieran. O sea, pero nosotros decimos la rebusca allá en El Salvador, ¿verdad?, cuando uno iba a rebuscar, que dejaran alguna mazorquita para hacer algún medio de maíz y vender. Entonces, esas eran las ordenanzas de Dios para Israel. Ahora, entonces, el diezmo de los levitas, ¿qué significa? El diezmo de los levitas era provisión. Era provisión para los pobres, las viudas, los huérfanos y para el templo, amén. Ahora, dicen también que no, en el Nuevo Testamento no se encuentran los diezmos, que por eso la iglesia no puede participar de los diezmos, porque, y yo quiero que vaya conmigo a Mateo 23:23. Vamos a ver si es verdad que no están ahí. Alabado Dios. Gracias, Señor. ¿Lo tienen? Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante que es de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer. Y oigan lo último: sin dejar de hacer aquello. O sea, ¿cómo pueden enseñar de que el diezmo no es bíblico? Cuando Cristo, ¿por qué Cristo no les dijo? No tenían que diezmar. Les hubiera dicho, pero ¿qué les dijo? Era necesario hacer sin dejar aquello. Pero ¿cuál era el problema que los fariseos, hermanos, eran tan estrictos que querían el diezmo aún de estas cosas, de estas semillas que eran tan sencillas, insignificantes? Y ellos pedían el diezmo aún del comino. Entonces, en otras palabras, Dios les estaba diciendo, aún de lo más poquito, ustedes quieren que se haga, pero han dejado ustedes lo más importante. O sea, entonces, Dios no les reprochó porque lo hicieran, sino les reprochó que habían dejado el amor. O sea, leámoslo de vuelta para él. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, era importante lo que estaban haciendo, pero habían dejado la misericordia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia en estos tiempos? La misma manera. Hemos dejado de hacer lo más importante, que es la misericordia con el necesitado. Entonces, nosotros, hermanos, somos los responsables de las finanzas de la iglesia. No es el gobierno, porque el gobierno no va a venir acá. El gobierno, si es posible, lo saca si usted no paga la renta en este lugar. Sí, porque si usted está comprando un local, lo que hace el Estado, le cierra las puertas. Gloria a Dios. Porque todo es pagado en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios como conoce, verdad? ¿Por qué Dios no les dijo a los levitas diezmen, ofrenden? Porque Dios conoce el corazón de nosotros los seres humanos. Él sabía que nosotros, si no, por ejemplo, el diezmo le dije yo, ¿qué le dije al principio que era? Responsabilidad, o sea, es una responsabilidad. O sea, Dios le dejó una responsabilidad al pueblo de Israel de dar esos diezmos. Entonces, si Él le hubiera dicho, solo ofrenden, le aseguro que como nosotros, ¿verdad? Traemos el dólar y ya, pues, imagínense si yo vengo solo hoy al culto y doy $1 y todos dimos $1. Imagínense, tendríamos que venir todos los 3, 4 cultos que hayan y damos $4. Entonces, de eso no estoy diciendo, ¿verdad?, que todos somos así. O sea, yo sé que hay personas que entienden y dan más. Pero lo que le quiero decir es que nosotros necesitamos una responsabilidad para hacerlo. Y Dios eso es lo que hizo con el pueblo de Israel, le dejó una responsabilidad. Los 10 mandamientos, y también le dejó responsable de mantener la tribu de Leví, porque ellos se iban a encargar de las cosas de Dios. Amén. Entonces, diezmar, hermanos, no es una inversión, como, ¿verdad?, muchos enseñan en estos tiempos. Da 1000 y Dios te dará 10,000. Qué bonito. ¿Sabe? Esa gente tiene tanta labia que lo convence rapidito a uno si uno no está listo. Da 1000, Dios te dará 10,000. Y la gente corre a dar los 1000. Darle en la cara a Mamón, dice el Dios del dinero. Y la realidad es que Dios, hermano, no quiere que nosotros demos para que Él nos dé, sino que nosotros damos de lo que Él nos dio ya. Aleluya. Acuérdense que Abraham nos enseñó que él fue a dar el diezmo de paz. O sea, dio de lo que ya había recuperado. Entonces Jacob oró primero, Dios lo bendijo, y después él vino y dio los diezmos. Algunos dicen, ¿y a dónde dio los diezmos si no había diezmos? Él compró la tierra y ahí hizo holocausto a Dios. O sea, tiene que leer, hermano, ahí todo el capítulo. Entonces, diezmar, hermano, no vaya a pensar que es una inversión, que Dios lo va a bendecir, hermano. O sea, no, Dios lo bendijo ya lo guardó, lo libró, le dio pan. O sea, ese es el propósito, hermano, de dar a Dios, de agradecimiento, porque Dios se agrada, hermano, de que nosotros demos de corazón. Porque imagínense que nosotros damos para que Dios nos bendiga. No. Entonces cuando Dios le dice, y abriré las ventanas de los cielos, ¿qué le estaba diciendo al pueblo? Los voy a bendecir, los voy a guardar, los voy a librar. O sea, no era de que les iba a dar más dinero. O sea, y ese es el problema de hoy en día, que los enseñan de que el diezmo no es para la iglesia, sino que fue en el tiempo de los levíticos, y que ya la iglesia no puede participar. Jesucristo les dijo a los fariseos, ya lo leímos, era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. O sea, todo era importante, hermano. Entonces, para ir concluyendo, porque el tiempo pasa rápido, el dar, hermano, en tiempos bíblicos fue diseñado para cuidar a los que servían a la obra de Dios y pudieran concentrarse en el pueblo y se mantuvieran en el camino que Dios les había mandado. Fue diseñado para cuidar de los pobres, las viudas, los extranjeros, en medio de ellos.
Y también, hermano, fue una señal de paz, una señal de agradecimiento y una señal de misericordia. Ahora le dejo con este pensamiento, con lo último. ¿Será que nosotros podemos practicar lo que es la paz, agradecimiento y misericordia con los demás? ¿O será que solo sería en el tiempo de los levíticos? La realidad es, hermano, que Dios nos ha dejado en este tiempo para que nosotros sigamos practicando lo que es la misericordia y agradecimiento. Amén. Así que cuando usted traiga los diezmos a la casa de Dios, no los trae sino para que Dios lo bendiga. Usted los trae por agradecimiento y Dios va a tener misericordia de otro que esté necesitado. Amén. Ese es el propósito de los diezmos. Así que no ande decir, lea la Biblia. Mire, la Biblia ella misma se interpreta, ella misma le da, como le dije al principio, hay cosas que no están bien especificadas en la Biblia, pero usted tiene que buscarlas. Tampoco lo voy a mandar a leer libros, lo voy a mandar al instituto, vaya que le enseñen cómo interpretar la Biblia y después vaya a leer otros libros, porque hay información, pero mucha gente se confunde cuando no entienden la Biblia y va a leer otros libros, sale peor. Entonces primero vaya que le enseñen cómo interpretar la Biblia y después puede buscar otras informaciones fuera de la Biblia, ¿no? Así es, hermanos, que llegamos hasta aquí. Sigamos, amén, practicando el agradecimiento a Dios con nuestras finanzas. Somos responsables de las finanzas, de las obras de Dios, amén. No va a venir nadie más a pagar por nosotros. Somos nosotros los llamados en estos tiempos a hacer la obra de Dios. Oramos al Señor por su palabra. Padre que estás en gloria, te doy gracias, Señor, por tu palabra que hemos compartido en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor amado. Y tú, Dios amado, eres el único que puede cambiar el corazón del ser humano, Dios de la gloria. Tu palabra está ahí, Dios amado, para que nosotros podamos, Dios de la gloria, entenderla. Pero Dios amado, solo tú tienes el poder para cambiar el corazón de cada uno de nosotros. Padre, hemos predicado tu palabra. Como está ahí, Dios amado, solo te pedimos que tú seas abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder, Dios amado, hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor, porque la nuestra es mala, pero tu voluntad es perfecta, Señor, y tú quieres que el hombre y la mujer te sirvan de corazón, Dios amado, porque tu palabra dice que amarás a Dios de todo tu corazón y toda tu mente. O sea, en todo, Dios amado, quieres tú que te amemos, no solo en una área, sino en todas las áreas. Yo te doy gracias en esta hora por tu palabra, Señor, y gracias porque me has permitido darlas. Y gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Déselo fuerte.